Mis hermanos, el Señor resucitó. Este es el mensaje más importante de la historia humana. Ha sido el corazón de la fe cristiana desde sus orígenes. De hecho, el cristianismo nació como consecuencia de la resurrección de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que si Cristo no resucitó, los cristianos que han muerto y los que vivimos ahora, simplemente hemos vivido en un engaño, en una ilusión, pensando ir al cielo cuando en realidad aún vamos camino al infierno. Simplemente hemos desperdiciado nuestra vida creyendo al más grande de los charlatanes. Si los muertos no resucitan, dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero en cambio, mis hermanos, somos los más afortunados de los hombres, porque ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El apóstol Pedro, quien es el probable autor del Evangelio, del Evangelio de Marcos, que es el que estamos estudiando, dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que ellos, los testigos de primera mano, los que estuvieron allí esa mañana delante de la tumba vacía, son los que nos han dejado testimonio del hecho más sorprendente de la historia humana. Lo han hecho de una manera sencilla, pero impactante, inolvidable e irrefutable. Así que yo les voy a pedir que vayamos ahora al Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 16, y vamos a meditar en lo que tal vez es el testimonio de la resurrección menos entendido de todos. Ahora, ¿por qué digo que tal vez este sea el relato de la resurrección menos entendido de todos? Mire, porque me parece que fue tan poco comprendido desde el inicio que incluso le añadieron 12 versos posteriormente a este evangelio para tratar de darle sentido al final del libro, cuyo final, mis hermanos, véanlo allí en su Biblia, es el versículo 8. Tal vez usted mismo ya esté sorprendido de lo que le estoy diciendo, pero sí, escuchó usted bien. El Evangelio de Marcos termina ahí en 16:8, y a partir del verso 9 hasta el final fue un añadido posterior. Ahora, si esto, mis hermanos, que estoy diciendo es verdad, tenemos el final más abrupto de cualquier libro de la Biblia. Escuche usted la narración de la resurrección según Marcos, y después intentaré explicar en qué consiste este testimonio y por qué es no solo suficiente, sino además sorprendente y maravilloso su final. Escuche usted. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo.
Quiero que centremos nuestra atención, mis hermanos, en 3 evidencias que nos presenta el evangelista. Como su testimonio de que Cristo se levantó de los muertos. Y vamos a dejar al final ese abrupto, repentino final, y lo trataremos de explicar al último. Así que las 3 partes en las que vamos a meditar el día de hoy son: número 1, el testimonio del sepulcro vacío; número 2, el testimonio de los ángeles; y número 3, el testimonio de los que asistieron esa mañana a la tumba vacía. Vamos a considerar entonces, en primer lugar, el testimonio del sepulcro vacío. Tenga su Biblia abierta, vaya viendo allí a medida que vamos avanzando. Dice el versículo 1 de este capítulo 16: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Bien, era en nuestra manera, mis hermanos, de contar el tiempo, el sábado después de las 6 de la tarde, cuando las mujeres, a las que podríamos llamar las seguidoras de Cristo, que fueron a comprar especies aromáticas con la intención de ir a rendir un último homenaje a su maestro, una forma de despedirse de él. Mire, los judíos no practicaban el embalsamamiento de cadáveres como por ejemplo los egipcios, así que la manera de preparar un cuerpo para la sepultura era lavarlo y ungirlo con una serie de especies aromáticas que de alguna manera disimulaban el olor de la descomposición. Es muy importante, mis hermanos, lo que Marco nos da a entender por medio de estas primeras líneas. Y tal vez usted ya lo comenzó a notar. Mire, él quiere que usted se introduzca en el pensamiento de ese grupo de mujeres, en esa idea que tenían en esos momentos después de la crucifixión, que sin duda había sido algo totalmente devastador para ellas. En su corazón había profunda tristeza por la muerte de Jesús. Ellas buscaban cómo compensar ese dolor haciendo algo a favor de él, o más bien de su torturado cuerpo. Pero es indudable que ellas jamás pensaron en la resurrección del Señor. Ellas pensaron ir a la tumba y encontrar allí su cuerpo, y entonces ungirlo, y dejarlo allí para que siguiera su proceso natural de desintegración. El hecho de la resurrección es un asunto tan inverosímil que en sus mentes habituadas a lo práctico jamás cruzó un pensamiento de tal suceso. Si usted de hecho lo piensa bien, que un hombre que ha sido terriblemente torturado, su cuerpo destrozado a golpes, totalmente deshidratado por la pérdida de sangre, atravesado por una lanza romana de manera que se verificó que su corazón no latía más, se levantase de la tumba, era algo que ni siquiera existía en la mente de alguien. Marcos, sin embargo, de una manera sutil, en tanto que nos narra que las mujeres estaban haciendo los preparativos, también nos dice algo que no muchos perciben. Nos está también diciendo que en esas breves líneas algo de dimensiones muy grandes estaba ya sucediendo. Mire, vea allí en su Biblia, dice, cuando pasó el día de reposo. Esa frase, mis hermanos, no solamente habla de la cronología de los hechos de aquellos días, sino además nos dice que el tiempo en que el día de reposo era dedicado a Dios había llegado a su fin. Y a partir de entonces un suceso extraordinario marcaría el domingo como el día consagrado al Señor. Pero estas mujeres y los demás discípulos apenas lo iban a descubrir. Entre tanto, sus preocupaciones eran de carácter práctico en cuanto a cómo tener acceso al cuerpo muerto de Jesús. Dice allí en el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Así que mientras ellas van de camino a la tumba donde habían puesto el cuerpo el día viernes, reparan de pronto en que habían olvidado de qué manera iban a entrar al sepulcro. Si estaba cerrado por una piedra enorme,
una piedra que solamente un grupo de hombres podía remover. Mire, para que se dé una idea, algunos expertos dicen que un grupo de entre 15 a 20 hombres se necesitaba para la tarea de poder rodar aquella piedra. Ellas no sabían, pues, no habían estado presentes ese viernes cuando le pusieron en el sepulcro, de que los judíos habían demandado a Pilato que colocara un sello romano y una guardia de soldados en aquella tumba. Así que en ese momento piensan que el sepulcro está solo y cerrado y no saben qué hacer. De manera que decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra, la entrada a ese sepulcro? Pero Marcos dice ahí en el versículo 4, véalo, dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Ahora, en este versículo, mis hermanos, quiero que usted note que hay un énfasis en el acto de mirar, que lo notamos por una aparente repetición cuando dice, cuando miraron, vieron. ¿Ya lo notó? Y es que Marcos va a poner especial interés en que nos demos cuenta de que ellas vieron con sus propios ojos, que fueron testigos de tan sorprendente suceso. Sin embargo, he dicho que esta repetición es solamente aparente, porque realmente Marcos está usando dos verbos distintos para hablar de esta observación. Y el segundo verbo empleado aquí significa más que mirar. Realmente significa observar, ver con atención, examinar o considerar, de modo que se podría traducir de la siguiente manera. Pero cuando miraron, observaron que la piedra había sido removida, aunque era muy grande. Hubo, mis hermanos, una consideración de cómo es que semejante piedra había sido removida de la entrada del sepulcro. Lo que estaban viendo era sorprendente, cuando menos sorpresivo. Ahora, nosotros sabemos que, como lo dice el evangelista Mateo, allá en el capítulo 28, versículo 2, que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Pero las mujeres, asombradas, no sabían que esto había pasado, se acercaron al sepulcro a mirar qué sucedía. Y dice Marcos allí en el versículo 5, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mire, al entrar estas mujeres al sepulcro, encontraron lo que no pensaban, y en cambio no encontraron lo que sí pensaban hallar. Su maestro no estaba. En algún momento de la madrugada, antes que ellas llegaran, él había salido de aquella tumba. La tremenda piedra de la entrada había sido retirada, precisamente para que ellas pudieran contemplar la tumba vacía. Debemos aclarar que no fue para que Jesús pudiera salir, porque él no tenía necesidad de eso, pues su cuerpo glorioso podía atravesar las paredes, como lo iba a demostrar más adelante. La piedra, mis hermanos, había sido removida por un ángel para que ellas y más adelante los discípulos pudieran contemplar absortos lo que no había en esa tumba. Desde ese momento, mis hermanos, hasta el día de hoy, el testimonio de la tumba vacía permanece inamovible. Los que dudan, los que ponen en entredicho la resurrección de Cristo, siguen sin poder explicar hasta el día de hoy esa tumba vacía. Hace algún tiempo hablé con un testigo de Jehová acerca de la resurrección de Cristo, y él simplemente comenzó a divagar y a inventar argumentos sin pies ni cabeza cuando yo le pregunté cómo explicaba aquella tumba vacía. La respuesta la sabemos usted y yo: el Señor resucitó. Vamos a el punto número 2, el testimonio de los ángeles.
Vea ahí en su Biblia, nuevamente ese verso 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ahora yo quiero que usted note, por favor, que nuevamente Marcos usa la palabra ver, solo que esta vez lo que vieron fue a un ángel. La primera vez el sepulcro vacío, esta segunda vez entraron y había un ángel, lo vieron, estaba sentado en el lado derecho de aquel nicho donde había estado el cuerpo del Señor. La ropa blanca y resplandeciente les indicó que estaban ante la visión de algo inusual, así que su reacción fue de espanto. La reacción de las mujeres es algo, mis hermanos, en lo que Marcos pone especial interés. De hecho, una de las características de este evangelio es mostrar el asombro de los hombres y mujeres que contemplaron la persona de Cristo Jesús. Su asombro ante sus milagros, ante sus enseñanzas, ante sus respuestas, etc. Así que le voy a pedir que usted no pierda de vista esta característica. Es esencial para que podamos entender a Marcos. Ahora, ante esta visión angélica, las mujeres se espantan, pero el ángel se apresura a tranquilizarlas y a llamar su atención a un detalle muy sorprendente. Mire, vea el verso 6, dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Mire, el ángel les asegura que no se han equivocado de tumba. Si ellas estaban buscando a alguien llamado Jesús de Nazaret, que había recientemente sido crucificado, esa era la tumba correcta. Pero simplemente él ya no estaba. Había resucitado. Y a continuación les dice como prueba de que eso había sucedido, mirad el lugar donde le pusieron. Marcos no lo dice de manera más descriptiva, pero los otros evangelistas, por ejemplo Juan, sí lo dicen. ¿Qué había en ese lugar donde lo habían puesto? Bueno, escuche lo que dice Juan. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. El cuerpo del Señor simplemente había atravesado los lienzos y los había dejado allí sin desenrollar. La separación entre el sudario y los lienzos era el espacio del cuello, de manera que parecía haber sido puesto aparte. El asombro para aquellas mujeres debió haber sido mayúsculo. El sepulcro vacío, el ángel, los lienzos. El Señor se levantó de la muerte y simplemente se había ido. Dice el versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. En todo el pasaje de Marcos, el único que declara de manera concreta y clara que Jesús resucitó es el ángel. Y ahora, antes que ellas se vayan, les está dando una orden. Que vayan a dar testimonio a los discípulos de que Cristo se había levantado de los muertos. Y además les da una indicación. Vayan a Galilea porque el Señor les encontrará allí. Con este mandamiento del ángel vamos a llegar al final a este último, el tercer punto. El tercer punto es el testimonio de los que estuvieron en esa tumba aquella mañana. Vea el versículo 8, dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ahora, mis hermanos, llegamos al magistral final de Marcos.
que simplemente declara la condición de asombro sobrecogedor que vino sobre aquellas mujeres. Ellas, dice el evangelista, huyeron del sepulcro. Iban temblando literalmente. No podían controlar el estremecimiento que les había sobrevenido. Esta es una respuesta física a un impacto psicológico y emocional muy fuerte. Lo que habían visto era demasiado para ellas y su reacción daba cuenta de ello. Al parecer, les había sobrevenido un temblor de manera literal que no podían controlar. Ese estremecimiento que les había venido era a causa de la sorpresa. Y también dice el evangelista que tenían espanto. La palabra griega para espanto es la palabra éxtasis. Ahora, yo quiero que considere la definición de Joseph Taylor, uno de los grandes traductores del griego, uno de los mejores diccionarios de griego que hay. ¿Cómo describe él esta palabra éxtasis? Que aquí en nuestras versiones se refiere al espanto de las mujeres. Dice él, es un lanzamiento de la mente de su estado normal. La alienación de la mente, ya sea como hace un lunático o la de un hombre que por alguna emoción súbita se transporta como fuera de sí mismo. De modo que en este estado absorto, aunque está despierto, su mente se retira de todos los objetos que le rodean y se fija totalmente en las cosas divinas de las que no ve nada, sino formas e imágenes que están en su interior, y piensa que él percibe con los ojos y oídos corporales realidades que Dios le muestra. Esto es lo que Marcos desea que nosotros notemos. Que estamos ante un portento del poder divino. Estamos ante la obra poderosa de Dios con la que nuestra salvación fue comprada. Es tal el milagro, mis hermanos, que quienes tuvieron oportunidad de estar presentes esa mañana y tan solo contemplar los resultados de lo que ya había sucedido, aún así quedaron pasmados y fuera de sí. Las mujeres fueron avisadas por el ángel de que tenían que ir y dar un mensaje a los discípulos, a ser las primeras en proclamar que Jesús había resucitado. Y por cierto que así lo hicieron, pero eso lo sabemos por los otros evangelistas, porque en este momento, en lo que respecta a Marcos, él simplemente se queda callado. Ellas, de momento, quedaron mudas por el asombro. Y de momento no dijeron nada a nadie. Y el evangelista desea que tú, lector u oidor de este testimonio, también participes del gran asombro. Por eso Marcos calla. De manera abrupta termina su evangelio. Lo que tenía que decir lo ha dicho ya. Y ahora su asombro permanece plasmado en lo que no está escrito. Es magistral. Y nosotros deberíamos quedar también asombrados ante la majestad de la obra de Dios. Debemos quedar meditabundos, reflexionando lo que pasó aquella mañana y la manera en que eso nos ha transformado la vida. Así que yo le voy a pedir que por un instante cierre sus ojos, no diga nada, solamente reflexione sobre todo esto. Por un momento cierre usted sus ojos y piense mientras yo hablo. No abra los ojos hasta que yo haya terminado. Mire, Jesús habló maravillas que asombraron a los hombres. El evangelista Marcos dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Echó fuera el Señor de los hombres a los espíritus malignos que les atormentaban, y la gente, dice el evangelista, se maravilló. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? El Señor también habló a la naturaleza. Habló al mar y al viento enfurecidos,
y de inmediato se asombraron aquellos que lo contemplaron del poder que él tenía. Los discípulos, absortos, entonces tuvieron miedo. Marcos 4:41 declara: entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Mis hermanos, el Señor, nuestro Señor, también levantó de la muerte a varios. La hija de Jairo fue una de ellos. Allá en el capítulo 5, Marcos dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Otro hecho sorprendente que causó miedo y asombro en los discípulos fue cuando vieron al Señor caminar sobre las aguas del mar. El capítulo 6 de Marcos dice: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Tal vez usted recuerde también, en una predicación anterior, que hablamos de la transfiguración. Un momento en que los discípulos contemplaron la gloria de Cristo con sus propios ojos. Y usted ya sabe cuál fue el resultado. Dice el mismo evangelista Marcos: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Así que, mis hermanos, este es el evangelio de nuestro asombroso Salvador. El Señor al que nosotros seguimos. El Hijo de Dios que ahora también ha vencido al pecado y a la muerte. Ahora no tememos ya a nada, porque Él ha vencido a todos los enemigos nuestros. Ellos han caído a sus pies. Ahora sabemos con certeza, mis hermanos, a dónde vamos. Sabemos cuál es nuestro destino en la eternidad y estamos gozosos por ello. Ahora allí en su corazón, usted dé gracias a Dios. Si es necesario, reitere su fidelidad a su Padre y después salga y sea testigo a los hombres de su asombroso Señor. Su Señor que venció a la muerte, que venció al pecado, que venció al diablo para dar salvación a la humanidad. Sin duda, mis hermanos, tenemos un Señor asombroso y hemos sido llamados a ser testigos de Él y a vivir también con Él. Termino con esas palabras del apóstol Pablo que dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, que se levantó de los muertos una mañana como esta, que consumó de esa manera nuestra salvación a través de un acto extraordinario, un acto que debería llenarnos de asombro a nosotros que hemos recibido los beneficios de tan grande obra. Padre, te agradecemos no solamente por la muerte de tu Hijo en la cruz, sino también, Señor, y sobre todo por su resurrección, porque sabemos de esa manera que su sacrificio fue aceptable y que nuestra salvación fue consumada. Gracias, Padre, una vez más por este don tan extraordinario y tan maravilloso. Concédenos ser testigos fieles de ello y anunciar, Padre, cada día a los hombres el asombroso Señor que tú nos has dado. En su nombre te damos gracias. Amén.